prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es solo una historia de traiciones, es el momento exacto en que un imperio se derrumba bajo el peso de un secreto inconfesable. Empezamos de inmediato con el spoiler que lo cambia todo. Alejo Gálvez de Aguirre es el asesino de Domingo, el padre de Braulio. No hay dudas, no hay sombras, la verdad ha estallado de la forma más brutal posible, escondida en un documento que José Luis creía enterrado para siempre, y que ahora se ha convertido en un arma lista para destruir a la familia más poderosa de Valle Salvaje. En este preciso instante, mientras Braulio sostiene en sus manos la prueba definitiva, el destino de Alejo ya está escrito. No es una simple acusación, es una confesión firmada que destapa meses de mentiras, corrupción y silencios. La tensión está por las nubes, porque aquí no solo llega la justicia, sino una venganza fría, calculada, que ha esperado demasiado tiempo. Y si quieres descubrir cómo termina esta historia y no perderte los próximos giros, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Todo comienza en un rincón en sombras, donde Hernando convoca a Braulio para entregarle la pieza que faltaba del rompecabezas. Es un documento tangible, imposible de negar, la confesión de Toribio, el hombre que fue pagado para cerrar la investigación sobre la muerte de Domingo. Cuando Braulio lee ese nombre, José Luis Gálvez de Aguirre, su rostro cambia. La certeza de que el patriarca de la familia pagó para ocultar un crimen lo lleva a una sola y aterradora conclusión: si José Luis gastó una fortuna para encubrirlo todo, lo hizo para proteger a alguien muy cercano. Y ese alguien es Alejo. Hernando, con una sonrisa helada, no solo entrega la prueba, sino que incita a Braulio a golpear donde más duele. No vayas de inmediato a las autoridades, le sugiere, enfrenta a Alejo, míralo a los ojos y obligalo a derrumbarse delante de todos. Es una estrategia de pura humillación, pensada para destruir no solo al hombre, sino el honor de toda una estirpe. Braulio no pierde tiempo. Encuentra a Alejo en los establos, en un momento de aparente calma que está a punto de convertirse en una pesadilla. El aire es denso, cargado con el olor del heno y el presagio de un desastre inminente. Sin rodeos, Braulio le lanza la verdad a la cara. Le muestra el documento, le habla de Toribio, le reprocha cada mirada nerviosa y cada silencio de los últimos meses. El rostro de Alejo pierde todo color, sabe que la huida ha terminado. Ya no hay espacio para excusas, no hay rincones donde esconderse. Cuando Braulio pronuncia las palabras fatales: «Tú mataste a mi padre», el silencio que sigue es más ensordecedor que cualquier grito. Alejo se derrumba, se deja caer sobre las balas de heno con la cabeza entre las manos, y en ese gesto está toda la rendición de un hombre que ha dejado de luchar contra su propia conciencia. Pero la verdad es aún más compleja y dolorosa. Alejo confiesa, pero su historia no es la de un asesino a sangre fría. Cuenta aquella noche maldita, como Domingo estaba a punto de hacerle daño a Luisa, de abusar de ella. Alejo intervino para protegerla, hubo una lucha, un golpe fatal contra una roca. Un accidente, según él. Pero Braulio no puede aceptarlo. Si fue un accidente, ¿por qué huir? ¿Por qué ocultar el cuerpo? ¿Por qué permitir que un padre comprara el silencio de la ley? Para Braulio, Alejo no es un héroe que protegió a una mujer, sino un cobarde que siguió viviendo mientras otro hombre yacía bajo tierra. La ruptura entre ambos es total, irreparable. Braulio se marcha con el corazón endurecido, decidido a entregar todo a la Santa Hermandad, dejando a Alejo hundido en un abismo de culpa que ahora por fin tiene nombre y rostro. Mientras Alejo permanece solo en los establos, reviviendo cada instante de aquella lucha, cada grito de Luisa y ese terrible sonido de la cabeza de Domingo golpeando la piedra, un pequeño rayo de luz entra en la oscuridad: Pedrito. El niño, que ya ha perdido demasiado con la muerte de Adriana, ve el dolor de Alejo y lo enfrenta con la cruel sabiduría de los pequeños. Le pregunta si él también se irá, si lo dejará solo como hizo su hermana. Alejo, con el corazón hecho pedazos, no puede mentirle. Sabe que su tiempo en Casa Grande está llegando a su fin. El abrazo entre el hombre destruido por el crimen y el niño destrozado por el duelo es uno de los momentos más desgarradores de esta historia, un vínculo de dolor puro que subraya cuánto pueden devastar las acciones de los adultos el mundo de los inocentes. Hemos llegado a un punto de no retorno, y la curiosidad por saber cómo reaccionarán ante esta revelación es enorme.
Antes de descubrir el movimiento desesperado de Alejo para salvar a su padre, deténganse un momento. ¿Qué opinan de la decisión de Alejo? ¿Hizo bien en guardar silencio para proteger a Luisa o debería haber hablado de inmediato? Escríbanlo aquí abajo en los comentarios. Quiero saber de qué lado están en este choque entre justicia y sacrificio. Mientras la noticia comienza a propagarse como un veneno entre los muros de Casa Grande, Rafael descubre la verdad. Su reacción no es de ira, sino de una protección desesperada. Acaba de enterrar a su esposa, y la idea de perder también a su hermano lo descontrola. Intenta convencer a Alejo de huir, de desaparecer antes de que la Santa Hermandad llegue a buscarlo. Pero Alejo ha cambiado, el peso del secreto se ha vuelto demasiado grande para seguir cargándolo. Ya no quiere escapar, quiere afrontar las consecuencias, no solo por él, sino para detener la espiral de mentiras que está destruyendo a todos los que ama. Rafael le suplica, lo abraza como si fuera una despedida, pero entiende que su decisión es definitiva. Mientras tanto, en la planta noble de la casa, Hernando continúa su obra de destrucción. Enfrenta a José Luis en su despacho y le muestra la copia del documento. Es un momento de poder absoluto. El consejero del rey aplasta al patriarca caído. Le deja claro que no se trata solo de Alejo. Si la verdad sale a la luz, José Luis caerá con él como cómplice y encubridor. El castillo de naipes construido sobre poder y dinero se está derrumbando, y no hay influencia suficiente para detener la caída. Por primera vez, José Luis parece vulnerable, viejo, derrotado. Su arrogancia desaparece ante la certeza de que condenó a su propio hijo al intentar salvarlo de la peor manera. Si hubiera denunciado el accidente desde el principio, quizá habría esperanza, ahora solo queda el abismo. También Victoria se ve arrastrada al torbellino. A pesar de los conflictos del pasado, decide quedarse junto a José Luis, no por amor, quizá ni siquiera por lealtad, sino porque entiende que si la familia cae, caerán todos juntos. Es una dignidad amarga, la de quien elige hundirse con el barco antes que huir. Pero mientras ella se prepara para afrontar el deshonor, en las sombras se trama algo aún más oscuro. Hernando y Damaso conspiran para eliminarla. Hablan de asesinato como si fuera un negocio, planeando hacerlo pasar por un accidente o, mejor aún, cargar la culpa sobre un José Luis ya fuera de control. La tensión se desplaza entonces hacia Luisa. Cuando descubre que Braulio tiene las pruebas y que Alejo está en peligro, corre a Casa Grande desafiando toda prohibición. Su encuentro con Alejo es una despedida desgarradora. Él le revela su decisión final, entregarse voluntariamente a la Santa Hermandad. Quiere confesar antes de que Braulio lo denuncie, con la esperanza de que ese acto de honestidad pueda proteger el nombre de su padre y dar a Luisa y al pequeño Evaristín un futuro menos manchado. Luisa grita, llora, le suplica que no los abandone, que su hijo necesita un padre, que ella lo necesita a él. Pero Alejo se mantiene firme. Le pide que sea fuerte, que algún día le diga a su hijo que su padre cometió un error terrible, pero lo hizo por amor. El último beso entre ellos está cargado de una desesperación que corta el aliento, un momento de pura tragedia digna de las grandes historias, perdido entre los valles del norte. Braulio, mientras tanto, vive su propio tormento. Tiene la justicia en sus manos, pero se da cuenta de que obtenerla significa destruir a Bárbara, la mujer que ama. Su madre, Enriqueta, lo presiona sin descanso, lo acusa de ser débil, de haber olvidado la sangre de su padre por una mujer. La presión es insoportable. Enriqueta está consumida por una rabia fría, una sed de venganza que no admite piedad. Si Braulio no actúa en una hora, lo hará ella misma junto a Hernando. La trampa es perfecta, no hay salida para Alejo, haga lo que haga Braulio. La justicia está llegando, pero tiene el rostro de la destrucción total. El capítulo se encamina hacia su desenlace con una imagen que quedará grabada. Alejo, tras despedirse de Rafael y Luisa, camina solo hacia el pueblo. Lleva la cabeza en alto y la espalda recta, pero sus ojos están llenos de lágrimas. Es un hombre que avanza hacia su destino sabiendo que quizá no habrá regreso. Llega ante las puertas de la Santa Hermandad, respira hondo y cruza el umbral. El sonido de la puerta al cerrarse es definitivo, como el toque de una campana fúnebre para su antigua vida. Ha elegido el sacrificio, ha elegido la verdad, pero el precio será todo lo que alguna vez amó. Mientras Alejo entra en su celda,
Afuera el mundo sigue desmoronándose. José Luis está solo en su despacho, rodeado por el silencio de una casa que ya no será la misma. Hernando observa desde la ventana, saboreando su victoria. Alejo está en prisión, José Luis está destruido y el plan para eliminar a Victoria ya está en marcha. Valle Salvaje ha dejado de ser un refugio para convertirse en un campo de batalla donde los restos de una familia noble yacen expuestos. La verdad liberó a Alejo de la culpa, pero encadenó a todos los demás a un futuro de dolor e incertidumbre. No hay alegría en la justicia de Braulio, ni paz en la confesión de Alejo, solo queda el vacío de una historia que ha terminado de la forma más trágica posible. Mientras Alejo cruza la puerta de la Santa Hermandad, el silencio en Casa Grande se vuelve casi físico, oprimiendo las paredes donde Rafael permanece inmóvil, incapaz de comprender cómo su vida se derrumbó en tan poco tiempo, primero Adriana, ahora Alejo. La impotencia lo devora, transformando el dolor en una rabia sorda contra un destino implacable. Se pregunta si hay alguna forma de aliviar la condena de su hermano, pero sabe que la confesión es un arma de doble filo. Enriqueta, por su parte, no puede quedarse quieta, camina sin parar esperando la noticia del arresto, atrapada en recuerdos y en una sed de justicia que roza lo inhumano. Para ella, el castigo de Alejo es una purificación necesaria. En el pueblo, la noticia se propaga como fuego, deformándose entre rumores y juicios, arrastrando el nombre de los Gálvez de Aguirre por el barro. Luisa, junto a la cuna de Evaristín, deja de llorar y se llena de una determinación fría. Protegerá a su hijo a cualquier precio, aunque el vacío que ha dejado Alejo amenace con destruirla. Hernando, mientras tanto, ya mueve sus piezas hacia Madrid, decidido a acabar definitivamente con José Luis. Victoria, sola en su habitación, percibe el peligro acercándose sin saber aún que su vida está en juego. Y mientras la noche cae sobre Valle Salvaje, todos quedan atrapados en sus decisiones. Alejo, tras las rejas, mira la luna y por primera vez en meses respira sin el peso del secreto. Ha perdido su libertad, pero ha recuperado su alma. Y así se cierra esta historia, con un silencio cargado de dolor, redención e incertidumbre, dejando una sola pregunta en el aire: ¿puede realmente nacer algo nuevo de las cenizas de Casa Grande?